Ahí están las masacres. La primera vez que aparecieron cabezas cercenadas en Michoacán, a principios del 2007, resultó un evento que paralizó al país. Existen este tipo de eventos diariamente en nuestro país y cada vez las personas resulta que les genera menos empatía. Entonces, creo que el gran reto que tenemos es como sociedad explicar por qué se normaliza ese tipo de violencia. Y creo que una de las respuestas es las personas generan este tipo de eventos atroces porque hay una impunidad, porque el grado de impunidad en nuestro país es muchísimo. El decir que el 93% de los delitos en nuestro país no se persiguen y no se denuncian, habla de la impunidad que existe. Entonces, esto resulta muy benéfico para los delincuentes. Porque si tú asesinas a cualquier persona, si tú violas, el grado, la proporción de que te detengan es mínima. El llamarle un evento atroz es el uso intencional de la fuerza para generar laceración, terror o algún impacto dentro de la sociedad. Entonces creo que tendríamos que ver cuál es el grado de violencia que ejercen tanto el crimen organizado como otros sectores. Existe el discurso de que todo evento atroz que existe en el país está ligado a la delincuencia organizada y no necesariamente. Vemos principalmente, nosotros en este estudio tenemos 20 categorías que analizamos a partir del análisis hemerográfico y vemos que violencias principalmente contra las mujeres, contra las infancias o también violaciones agravadas, pues no necesariamente tienen que ver con el crimen organizado, sino muchas veces se vincula con los círculos más cercanos de las víctimas. Creo que todo evento atroz trae un mensaje atrás de ello. El que presenten a un niño desmembrado, el que presenten a una persona vulnerable, el que violenten a migrantes, el que violenten a mujeres, ¿no? Lo hemos estado corroborando en los últimos años. A nosotros nos parecía muy espeluznante ver cómo personas sacaban cadáveres en una carreta. Y entonces dices, ¿qué tiene que ver? Y creo que también es un tipo de evento que se tendría que analizar psicológicamente. Hay una patología dentro de todos esos eventos y creo que es algo que se está desatendiendo. Ver por qué se está normalizando ese tipo de violencias. En el último año, de enero del 2021 al cierre del 2022, vimos un incremento del 17% en este tipo de eventos más atroces. Es decir, vimos más torturas, vimos más descuartizamientos, vimos más violaciones agravadas, vimos más asesinatos de mujeres. Entonces, esto se ha incrementado. ¿Cómo vamos en el año? Pues hicimos el comparativo, el informe que acabamos de sacar hace una semana, en donde analizamos enero y febrero del 2022 contra enero y febrero del 2023. Y vimos un incremento del 24%. Entonces creo que tendríamos que poner foco en ciertas regiones también, porque no podríamos generalizar. Existen entidades como Guanajuato, Zacatecas, Colima, que fue uno de los estados que a partir de la transición gubernamental del año pasado, la violencia se ha incrementado, los casos de tortura, las masacres se han incrementado en ese tipo de entidades. Lo mismo podemos decir en Baja California. Tijuana es una de las ciudades que más eventos atroces refleja este tipo de estudios. Y principalmente Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, se han incrementado este tipo de masacres, en donde pues desafortunadamente en el discurso oficial hay una tendencia en decir, ya no existen masacres, entonces, ¿cómo nombramos ese tipo de eventos atroces? Porque de alguna manera lo tendríamos que nombrar, si no lo llaman desde el oficialismo masacres, entonces ¿cómo lo tendríamos que nombrar? Creo que tendríamos que hacer una crítica a que hay una carencia de estrategia, a que desafortunadamente se trata de invisibilizar este tipo de violencias, en donde constantemente mes con mes sale la Secretaría de Seguridad y nos dice vamos en una tendencia a la baja. Y este tipo de datos nos da cuenta de otro, y que solamente un poco de lo que pasa en el país, porque sabemos también que como este estudio está basado en notas hemerográficas, pues hay muchas zonas de silencio en el país, en donde desafortunadamente el periodismo no se puede ejercer con libertad. Y entonces no sabemos a cabalidad lo que pasa. Pero este tipo de ejemplos nos ayuda a entender que está pasando algo paralelo a las cifras que brinda el Secretario Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer es dejar de invisibilizar estas cuestiones.
el nombrar las cosas, el decir, pues sí, existen masacres, existen torturas, existen mutilaciones, existen asesinato de niños, de mujeres. Entonces tendríamos que analizar qué pasa con ello. Entonces, la estrategia, primero, el mensaje debe de ser, ningún caso atroz en el país debe de quedar en impunidad. Y por lo tanto, se debe de perseguir y castigar a aquellas personas que delinquen en nuestro país. No debemos de quedarnos callados ante este tipo de eventos atroces y enunciarlos y denunciarlos cuando ocurran.